Saberes y pensamiento científico. Énfasis en matemáticas. Primer grado. Trimestre 1. Video académico. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la media, la mediana y la moda. ¿Por qué las técnicas de conteo y las medidas de tendencia central son necesarias para organizar e interpretar la información de un conjunto de datos? La frecuencia absoluta ayuda a describir y resumir datos, sean cualitativos, es decir, palabras o categorías, o cuantitativos, que se refiere a números. Es como hacer un inventario detallado de datos, pues permite ver qué es lo más o menos común por medio de tablas y gráficas. Como en el siguiente ejemplo, en el que se encuesta a 1000 personas sobre los días en que hacen compras para el hogar, donde la frecuencia absoluta es, precisamente, el total de personas que contestaron por cada día de la semana. La frecuencia relativa muestra la proporción o porcentaje que representa cada valor del total. Para calcularla, se divide la frecuencia absoluta de un valor FI entre el total de datos de la muestra o población N. Así, la suma de frecuencias relativas en un conjunto de datos debe ser igual a 1 si se expresan en proporciones o igual a 100 si se expresan en porcentajes. Las medidas de tendencia central son valores que representan un conjunto de datos, indicando dónde se concentra la mayor parte de ellos. Entre estas medidas encontramos la media o promedio, la mediana y la moda. La media o promedio resulta de la suma de todos los datos y posteriormente dividir la cifra entre el total de los valores. Cuando hay muchos datos, se definen intervalos para agruparlos, y para obtener la media aritmética de un conjunto de intervalos, se utiliza la fórmula media de x es igual a la suma de la frecuencia fi por la marca de la clase xi entre el número total de datos n. Como en el siguiente ejemplo, en el que, para determinar la estatura promedio de los pacientes de un hospital, se utiliza la siguiente metodología, basada en la siguiente tabla de datos, donde la medida está expresada en centímetros, y en el que xi se obtiene de sumar el límite inferior y el límite superior del intervalo de clase, y dividir el resultado entre 2. Fi representa la frecuencia con la que se repiten los datos en ese intervalo, y xi, fi, es el producto de la clase por la frecuencia. Una vez que todos estos datos se registran en la tabla, se suman todos los valores de la columna xi, fi, dando como resultado 103.699. Y que al hacer uso de la fórmula ya utilizada, en la que n es sustituida por 603, que es el número total de datos o de personas que participaron en la muestra, quedando así. Por lo que la media del conjunto de intervalos da como resultado 171.97 centímetros. La mediana es un concepto fundamental en estadística que nos ayuda a encontrar el valor que se sitúa justo en el centro de un conjunto de datos numéricos. Para identificarla, el primer paso es ordenar todos los datos de menor a mayor o viceversa. Una vez que tus datos están organizados, la estrategia para encontrar la mediana es bastante intuitiva. Se trata de ir descartando los valores de los extremos, uno de cada lado simultáneamente, hasta que solo quede uno o dos valores en el centro. Si al final solo queda un dato, esa es tu mediana. Si por el contrario, te quedan dos datos en el centro, como en este caso, la mediana se calcula sumándolos y dividiendo el resultado entre 2. Y la moda es simplemente el valor que aparece con mayor frecuencia. En otras palabras, es el resultado que más se repite dentro de una muestra o población. Identificarla es bastante sencillo. Solo tienes que contar cuál es el dato que tiene la mayor cantidad de repeticiones. En este caso, el 5 es la moda. A diferencia de la media o la mediana, una distribución de datos puede tener más de una moda, es decir, puede ser bimodal, trimodal y así sucesivamente. Las frecuencias absoluta y relativa son herramientas estadísticas utilizadas para analizar la distribución de datos, mientras que las medidas de tendencia central expresan el punto típico o central de datos y permiten resumir grandes cantidades de información. Juntas, posibilitan transformar una serie de pistas o datos desordenados en información clara y coherente que permita llegar a una conclusión. Los contenidos relacionados que fortalecen la comprensión de las medidas estadísticas y el análisis de datos son la distribución de frecuencias agrupadas, el rango, cómo definir los intervalos de clase, la interpretación de las medidas de tendencia central,
y gráficas para representar la información obtenida en tablas de frecuencia.